tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. Gracias por estar con nosotros. Vamos a tener a nuestro invitado de hoy, al licenciado Ramón Navarrete Magdaleno. Él es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Viene desde Chilpancingo porque acaba de entregar su informe. Y antes de saludarte, Ramón, también te quiero decir y dar las disculpas por el doctor Mayagoitia. Hoy no vas a poder estar con nosotros, pero te manda muchos saludos. Muchas gracias. Y bueno, bienvenido al programa de Libre Opinión. Hay muchas cosas que hay que hablar y bueno, vamos a empezar con una de ellas. Presidente, se habla mucho de la ley de seguridad interior. Mucho se está hablando, mucho se está pensando. Hay miedo en la población. Académicos del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, advirtieron que el Senado los muchos riesgos que implica la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, la posibilidad de que los abusos de las Fuerzas Armadas no sean impugnables ante las autoridades civiles. Eso lo sabemos porque pues son los mandos, ¿no?, mayores los que ordenan, no los soldados. Los soldados pues nada más reciben órdenes y pues ya tenemos ya un historial grande en el país, aquí en Guerrero, que se han dado cuando han estado en la sierra, violaciones, entradas a las casas, muchas cosas. ¿Qué nos puedes decir sobre la ley? Son 14 cuestiones que se están impugnando desde el CIDE. Por aquí las tengo. La ambigüedad de conceptos, la violación de principios de la necesidad, papel indebido de las Fuerzas Armadas, sometimiento de la autoridad civil al mando militar, ausencia de controles, ausencia política, el fortalecimiento de las instituciones, indebida regulación del uso de la fuerza, la indebida protección y garantía de los derechos humanos, afectación a la protesta social, ausencia de transparencia, lesiones a la autonomía, inconstitucionalidad, inconveniencia, ámbito de excepción de los derechos procesales administrativos, ausencia de explicitud de los principios rectores. Son los 14 cuestiones que están diciendo que no debe ir adelante. Sí, Mauricio, bueno, buenas tardes primero. Buenas y muchas tardes. Gracias por la invitación. Y al doctor, un saludo, esperábamos verlo por acá, compartir con él siempre ameno en su charla. Sí, con sí, mucha la sapiencia. verdad, se le extraña su ausencia. Así es, bueno, pues vamos a dar por hecho que nos está escuchando, nos está viendo. Así es, nos está viendo Bueno, desde por ahí. Un saludo para el doctor. Y bueno, mira, Mauricio, en el tema de la Ley de Seguridad Interior, nosotros desde el seno de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos hicimos una impugnación al respecto. Lo hizo la Comisión Nacional en representación de la Federación y desde luego que previa a la firma que tuvimos de ese documento en el que nos estamos adhiriendo a la impugnación que hace la Comisión Nacional, desde luego que observamos también esos datos que generalmente es donde estamos tomando las comisiones de los derechos humanos. Recientemente lo hizo la Comisión del Distrito Federal, también en impugnación, y bueno, prácticamente todas las comisiones de derechos humanos del país. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, se está concentrando cierto poder en el tema de justicia en el ejército. El ejército
no es el mejor policía. Nosotros valoramos mucho lo que hace el ejército en favor de la ciudadanía, pero debemos tener un marco jurídico claro, un marco jurídico que especifique las funciones que toca hacer al ejército como el garante de la soberanía nacional, y desde luego respetar aquellas funciones que la propia Constitución establece como responsabilidad de las policías municipales en el tema que le toca la seguridad pública a los gobiernos municipales, estatal en el tema que también corresponde a los gobiernos estatales, y en el ámbito federal desde luego que tiene la Policía Federal, la Ministerial, todas las policías que nacen de las acciones jurídicas que se han llevado a cabo para establecer los mecanismos y las competencias que tienen las mismas policías, ¿no? Sin embargo, en Guerrero no hay que dejar de advertir que tenemos una situación muy difícil. Nosotros como Comisión de los Derechos Humanos, Mauricio, te comparto que tanto recibimos la enérgica protesta por esta ley, como recibimos también en la comisión gente que está de acuerdo en que el ejército siga en las calles combatiendo la inseguridad. Hay una jurisprudencia de la Suprema Corte, Mauricio, que avala la participación del ejército en estas acciones. Es debatible, podríamos estar de acuerdo o no con ella, pero es una jurisprudencia de la Suprema Corte, que es nuestra máxima autoridad en el país en cuestiones de interpretación constitucional. Entonces, nosotros como comisión tenemos que observar las dos partes, ¿no? Primero, nuestra inconformidad porque se están dando demasiadas facultades al ejército en un tema que no es su naturaleza. Eso no hay que perderlo de vista. Pero por el otro lado, no hay que tampoco desoír, no hay que ignorar la demanda del resto de la sociedad, que no se imagina qué pasaría en el país si metemos al ejército a sus cuarteles. Eso es totalmente debatible, y nos hemos encontrado numerosas opiniones en un sentido, pero también numerosas opiniones en el otro. Y ambas son dignas de reflexionarse, ¿no? O sea, cuando un ciudadano o ciudadana nos dice qué pasaría en Guerrero, nosotros estamos en el ámbito estatal, si el ejército regresa a los cuarteles, ¿no? La gente no confía en el resto de las policías, ¿eh? Y ese es un hecho muy público, no es una situación que las comisiones de los derechos humanos nos aboquemos a ver quién reúne más simpatías, quién tiene mejores resultados en el combate a la inseguridad, ¿no? y a las acciones ilícitas dentro de nuestro estado. Entonces sí es un tema debatible. Desde luego nosotros compartimos con muchas asociaciones políticas, asociaciones civiles, en el desacuerdo por todas estas facultades y todas las inconsistencias que tiene aún esta ley, ¿no? Que se puede mejorar, se puede seguir debatiendo. Lo que es reprochable es que no se abrieron las instancias. Nosotros estuvimos en Los Pinos, y como federación hicimos un fuerte reclamo al presidente de la República, quien en ese momento pidió al Senado abrir los espacios de discusión para seguir opinando sobre esta ley. Y en días el Senado ignoró esa petición y bueno, lo que tenemos hoy, ¿no? Esta ley. Entonces, sí pudo haber posibilidades de seguir debatiéndola, de seguir reuniéndonos y aportar ideas en esta ley, pero se canceló ese espacio, ¿no? Y el mejor ejemplo es el que te comento, ¿no? Que estuvimos el 10 de diciembre en Los Pinos, y ahí la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, en voz del presidente de la Comisión Nacional, reclamó espacios para seguir debatiendo el tema de la Ley de Seguridad Interior, ¿no? Sin embargo, el Congreso de la Unión determinó que era suficiente la discusión, lo cual considero que no había tal, ¿no? El Congreso de la Unión ya se le olvidó entonces la recomendación
51-2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se le manda al general secretario Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, a Jesús Murillo Caram, en ese tiempo procurador, y Aurel Ávila Villegas, en ese tiempo gobernador, de los hechos del 30 de junio del 2014, que voy a leer textualmente: con motivo de lo anterior y a fin de investigar de los hechos presuntamente violatorios de los derechos humanos, al presidente de la Comisión Nacional de los Estados Unidos Mexicanos, primer párrafo, tercero del primer párrafo, sexto, bueno, me voy a saltar todos los visitadores, la violación de los derechos humanos recopilados, información y testimonios de la Defensa Nacional a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Marina y Procuraduría General, donde resultaron gente muerta en Tlatlaya, sí, sí. Así es. Entonces ya se nos olvidó esa situación, y podemos enumerar muchas, porque el ejército no está para prevenir, él está para defender. Se les enseña a combatir, no se le enseña a, oye, discúlpame, cosas a estos. Entonces, no es debatible para la sociedad ese tipo de situaciones. El ejército está para una conducta, y la policía, ya sea ministerial o preventiva, tiene otro tipo de educación. Sí, efectivamente. O sea, cuando hablamos de que la naturaleza del ejército es la salvaguarda de la soberanía, nos referimos precisamente a que todo un esquema de adiestramiento para el ejército durante su vida de existencia ha sido con ese objetivo. Sin embargo, en estos últimos años se incorpora al ejército en las tareas de protección a la sociedad, en el tema de la inseguridad y el combate a la delincuencia. Entonces, de inicio tiene consecuencias la falta de capacitación en el tema de la procuración, de la persecución de los delitos, y desde luego la seguridad pública no es lo suyo. Entonces, esas recomendaciones a las que te refieres, precisamente es producto de la falta de capacitación en la investigación de los delitos de parte del ejército, ¿no? Se ha avanzado mucho. Nosotros hemos estado impartiendo cursos, conferencias en los cuarteles, algo que no se hacía en el pasado. Los cuarteles eran lugares cerrados a la sociedad, y ahora podemos nosotros, como Comisión de los Derechos Humanos, ingresar y hablar con la tropa, ¿no? Con la gente que necesita saber acerca de los derechos humanos, para poder trabajar en pleno uso de sus facultades, pero con pleno respeto también a los derechos humanos, ¿no? Y eso es lo que es debatible, ¿no? Que la naturaleza del ejército no es el combate a la delincuencia, no es la persecución de los delitos, no es el servir de policías preventivos. Entonces su naturaleza es otra. Sin embargo, ya los tenemos en las calles, ya tenemos una ley, ahora tenemos que debatirla, porque las leyes no llegan y se quedan estáticas. El derecho es progresivo, el derecho se enriquece, las acciones jurídicas tienden a mejorar de acuerdo al fenómeno social. Y aquí lo que tendríamos es un fenómeno social de resistencia al cumplimiento de esa ley, y que en cualquier momento inevitablemente tendrá que ser sometida a una revisión, ¿no? Y vamos a esperar qué resuelve la Suprema Corte, ¿no? Porque hay muchísimos recursos, acciones de inconstitucionalidad que están por resolverse, y vamos a ver. O sea, no podríamos decir que esa ley ya como llegó se va a quedar. No, hay mucho que hacer todavía desde las instituciones quienes están impugnándola. No nada más son las comisiones de los derechos humanos, sino también organizaciones civiles, organizaciones sociales que tienen que ver mucho con la defensa de los derechos humanos, que también tienen impugnaciones que estamos esperando ver qué resuelve la Suprema Corte en esos casos, ¿no? Se inicia el temor fundado de la sociedad, porque se dice que tarda
tarda en llegar mucho la justicia para aquellas personas que agreden. Y te doy un ejemplo, las mujeres de Atenco llevaron su caso ante el CIDE, les costó 11 años. 11 años para que fueran escuchadas. Sí, mira, desgraciadamente llegar a una instancia internacional no es fácil, porque, por ejemplo, nosotros en la Comisión de los Derechos Humanos tenemos cabecera en Chilpancingo, pero además tenemos como competencia todo el Estado y las delegaciones que tenemos diseminadas en todas las zonas del Estado de Guerrero. Entonces se nos concentra todo el trabajo de las delegaciones regionales en Chilpancingo y ahí tenemos que resolver. Entonces, esta es una explicación en pequeño. ¿Qué le pasa a los organismos internacionales que ven asuntos de X número de países? Entonces, eso tiene estrangulada la impartición de justicia de manera pronta y expedita. Entonces, justicia que llega tarde no es justicia. Entonces, están tan socorridos los organismos internacionales en materia de derechos humanos que están saturados. Hacer llegar una queja a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos hay que hacer turno. ¿A cuántos años resolvieron el caso de Rosendo Radilla? ¿No? Décadas. Entonces, no es una justicia pronta y expedita, sin embargo, es una instancia a la que hay que recurrir, ¿no? Porque además de que puedes esperar una resolución favorable, también te visibilizas en la protesta social. El caso de Rosendo Radilla, la guerra sucia en Atoyac y toda la Costa Grande, se visibilizó con mayor fuerza cuando se llevó el caso de Rosendo Radilla, desaparecido en 1974, se lleva a... La guerra sucia. La guerra sucia se lleva a las instancias internacionales y revive el tema de la guerrilla de Lucio Cabañas. Entonces entran instituciones como la Comisión Nacional a hacer una investigación de fondo en el tema de los más de 500 desaparecidos. Y luego el Estado crea una comisión de la verdad que 5 o 6 notables se echan a cuestas la investigación como Estado, la investigación del paradero de los desaparecidos y muchas explicaciones que todavía debemos escuchar acerca de lo que fue la lucha de Lucio Cabañas, y eso tuvo que ver precisamente con llevar ese tema al ámbito internacional y que por fin la Corte emitió su sentencia en la cual se determinó la reparación del daño y el perdón público al cual asistimos como Comisión de los Derechos Humanos a Atoyac a presenciar las disculpas del gobierno mexicano a través de el secretario de Relaciones Exteriores, el procurador, funcionarios de primer nivel del gobierno federal acudieron a Atoyac a ofrecer las disculpas a la sociedad y a los familiares, a los hijos e hijas principalmente de Rosendo Radilla Pacheco, ¿no? Es otra historia el cumplimiento de esa sentencia, pero así es como llegan estas acciones al ámbito internacional y en esa función nos crean un cuello de botella en el que ya estos organismos del ámbito internacional prácticamente son insuficientes para atender toda la demanda en materia de justicia, ¿no? Es una buena intención al acudir a las instancias federales internacionales, pero sí es tardado, como bien lo dices tú, ¿no? No llega pronto la resolución. Esa respuesta que me das me da ya espacio para abrir mi siguiente investigación periodística. Te voy a hablar de algunos órganos que se han abierto y pues ya ahorita también están ahorcados, y después te diré por qué, te leo. En 1975 se creó la Profeco para la defensa del consumidor. Los ayuntamientos en 1983 creó la Procuraduría Vecinal. En 1985 la UNAM estableció la Defensoría de los Estudiantes.
En 1986 y 87 se creó la Procuraduría para la Defensa Indígena. En 1986 se publicó en el Diario Oficial de la Federación decreto de la creación del Sistema Nacional Protección Civil, SINAPRO. En 1999 el Ejecutivo creó la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. El mecanismo actualmente a periodistas. También el mecanismo a familiares de las víctimas, Conducef. Hoy no están rindiendo estos organismos, estas dependencias, están, como dices, ahorcadas en esa situación. ¿Qué nos dices? ¿Por qué? ¿Es invención de sexenios, trienios? A conveniencia del presidente se están abriendo. En 1975 fue Javier Larequi Radilla el que abrió la Profeco, me acuerdo muy bien, con 90 personas para el servicio cuando Acapulco era pequeño. Y ya tenía 90 personas para abarcar todo lo que es el puerto de Acapulco. Hoy no llega ni a 35 de las personas que están trabajando ahí. En lugar de aumentar y dar el servicio y ir actualizándose conforme va creciendo la ciudad, pues como que le van dando olvido. Sí, mira, en este esquema de instituciones que se dedican a defender los derechos de la sociedad, no tan solo los derechos humanos, ¿no? En el ámbito jurídico tenemos mucho que defender en materia civil, penal, laboral, en materia de comercio, de los derechos de los usuarios, de los servicios bancarios. Pero mientras, Mauricio, estas instituciones sigan siendo parte del Estado, no podemos esperar mucho de ellos. O sea, como yo, gobernante, creo una instancia para que me vigile en el tema de protección al consumidor. Si yo lo voy a poder manejar, yo lo voy a poder decirle dónde sí y dónde no se meta a investigar, ¿no? Y resolver internamente cómo se puede organizar, con qué material humano puede trabajar. Entonces, mientras desde el centro se le esté diciendo cómo lo haga y qué es lo que haga y hasta dónde puede llegar, no va a ser una función eficaz. Y todas las instituciones de las que tú me hablas son apéndices de los gobiernos. Situación distinta. La UNAM, también mencioné la UNAM en la Defensoría del Estudiante, y ya ves ahorita qué problema tan grave, y el rector pues dice que pues está trabajando, y se han dado pues asesinatos a estudiantes. En el tema de la Defensoría de los Derechos Universitarios, en Guerrero tenemos una experiencia muy atípica. Se creó la Defensoría de Derechos Universitarios en el seno de la UAGRO, y se le dan facultades, Mauricio, a esa comisión de Derechos Humanos y Universitarios, de destituir al propio rector. ¿Tú crees que esa ley se va a cumplir? Entonces, no. ¿Y qué pasó a vuelta de trienio, de sexenio, después de haberse creado? Se derogó y se hizo otra ley, desde luego que dista mucho de ser una institución en la que los propios universitarios puedan tener toda la confianza. Sigue siendo un apéndice del jefe quien la crea. Entonces, ¿y quién te pone en esa función? El jefe, para que lo cuides a él. O sea, es atípica, por eso le digo que es atípica. ¿Qué diferencia tenemos en las comisiones de los derechos humanos? Pues que somos organismos autónomos. No nos nombra el gobernador en turno. Nosotros tenemos que pasar un filtro en el Congreso del Estado, sin compromisos, de tal manera que cuando se nos nombra ombudsman o defensor de los derechos humanos de un perímetro, en este caso de Guerrero, lo hacemos con una convicción propia
y sin tener que dar cuentas a nadie, ¿no? Sin tener que decir, voy a emitir esta recomendación, voy a acordarla con cierto funcionario para ver si están de acuerdo. No, nosotros como Comisión de Derechos Humanos tenemos que emitir las recomendaciones, gusten o no. Y eso es hacer uso de una autonomía, como en la Comisión de los Derechos Humanos, que están hechas precisamente para que sea una herramienta de protección a los derechos humanos de la sociedad, ¿no? Y eso son situaciones que no suceden en las instituciones que bien me dices que fueron creadas por acuerdos o por decretos de los ejecutivos, bien del ejecutivo federal o del ejecutivo de los estados, ¿no? Los ejecutivos de los estados. Esta pregunta te la hice por esto, presidente. Los derechos humanos ahorita son agredidos en todo, al niño, al estudiante, al de la tercera edad, y me temo que hay mucha confianza, porque yo lo he sentido, lo he visto, mucha confianza en la comisión, cuando menos aquí, no te puedo decir de la Comisión Nacional, pero sí del Estado. Hay mucha confianza de los acapulqueños en ir y poner su queja ante la Comisión de Derechos Humanos, y como dices tú, se ahorque con tanta queja y se esté trabajando como se empezó en 1990, el 26 de septiembre. Sí, fíjate que esa confianza de un amplio sector de la sociedad, no digo que nos hemos ganado la confianza de todos, es muy difícil que una institución tenga la suma de la confianza de todo mundo, porque la confianza no va si la consigues en una tienda, la confianza la construyes. Así es, y déjame decirte los datos que tenemos. En el 2007, si mi mente no me engaña, fueron 12,487 quejas que se dieron en la comisión que tú diriges. Sí, y eso te da un parámetro para saber qué tanta confianza tienes en una institución que no ejecuta resoluciones, es decir, que solo emite recomendaciones. Y bajo ese entendido, la gente va a la comisión, porque nos hemos dado a la tarea, Mauricio, de no tan solo ofrecerle a la gente una recomendación, que finalmente es un instrumento que hay que pelear su cumplimiento. Le hemos ofrecido, antes de llegar a una recomendación, una solución. Y lo hemos logrado en innumerables casos, y eso a la gente le gusta. La gente está cansada de trámites burocráticos. Va a la Comisión de los Derechos Humanos porque en una agencia del Ministerio Público tiene un año que no le resuelven una averiguación previa, y va a la comisión y se avienta otro procedimiento igual de largo, pues no es exactamente lo que está buscando el ciudadano o la ciudadana. Lo que tenemos que hacer nosotros es, a partir de que llegan con su inconformidad, es buscar la manera de que se resuelva en el momento, antes de documentar, antes de pedirle pruebas y que lleve los testigos, antes que eso les estamos ofreciendo una solución, y lo estamos logrando en muchos casos, Mauricio, y eso es lo que nos ha tenido como comisión en un nivel de aceptación importante, y vamos a seguir trabajando para que la gente que todavía tiene dudas acerca de la eficacia de la comisión, pues despeje esa duda y tenga la oportunidad de acercarse a este organismo y recibir desde luego una respuesta favorable a la queja, y no tan solo eso, sino ver resuelto el motivo de su inconformidad, ¿no? Y eso se lo estamos ofreciendo y se lo estamos cumpliendo cabalmente a la sociedad, ¿no? Por eso de ahí que esa confianza haya crecido en la comisión, y lo hemos estado observando, porque ha sido creciente el número de gente que se arrima a ser asesorada, a ser atendida en cualquier materia de los derechos. Se arrima a la comisión y siempre encuentra un abogado o una abogada que lo instruye, que lo aconseja y que lo acompaña además a las instancias donde hay que ir a reclamar el derecho violado, y desde luego insisto y repito que lo hacemos con mucho éxito y le ha gustado a la gente. De ahí que tengamos un récord de visitas anuales estupendo, ¿no? Que nos da vida, que nos ilustra y que nos dice qué tanta aceptación estamos teniendo en la sociedad, ¿no? Por toda esa gente que va y que se arrima a la comisión y
y que le ayudamos es gente que va agraviada, que va desesperada de haber pasado por muchas oficinas y haber visto a muchos funcionarios que finalmente no le han resuelto nada y que en la comisión no encuentran una solución inmediata, ¿no? Esta administración pública que tú diriges, presidente, no llegará al cuello de botella que tú llamas cuando no se tienen los recursos suficientes. Me llama mucho la atención de que estamos en cuestiones electorales, y todos los que quieren ir a Los Pinos, los que quieren ir al Congreso de la Unión, hablan de la violencia, hablan de la cuestión, de todas las cuestiones que estamos pasando, pero nadie nos ha dicho vamos a ver o a vigilar. Se habla incluso de un fiscal anticorrupción que me parece grotesco en esa situación, y ahorita lo voy a explicar por qué, y no hablan de la Comisión de Derechos Humanos que tanto está trabajando fuertemente en que van a apoyar y van a fortalecer para que esta Comisión de Derechos Humanos, porque son los que están violando, ¿sí? En lo que no puedes caminar en las calles, porque puede ser robado, asaltado o asesinado. Nadie ha visto este tipo de situaciones en voltear, ver, y a mí se me hace que, y ahí va la respuesta, que un fiscal anticorrupción pues se vuelva algo de lo que habíamos dicho o nombrado antes de todos estos organismos que nombré. Sí, fíjate que en estos casos en que quienes tienen la pretensión de llegar a ocupar un cargo público mediante el voto popular han sido omisos en el tema de los derechos humanos. Si tú te fijas, dentro de las plataformas políticas de los partidos, podría estar en la letra los derechos humanos, incluso en su estructura tienen secretario de derechos humanos, ¿no? Pero ¿cuándo has escuchado en un planteamiento público, en la plaza pública, a un candidato hablando de los derechos humanos, de fortalecer las instituciones de los derechos humanos, de empoderar a los ciudadanos y las ciudadanas para impugnar los actos de autoridad? No lo hacen, y desde luego yo en una entrevista pasada decía que no lo hacen por ignorancia. Y no quito el dedo del renglón, ¿no? Hay muchos candidatos y candidatas que no tienen idea de lo que son los derechos humanos. Entonces no pueden incorporar a su discurso los derechos humanos porque no saben ni su naturaleza, ni para qué fueron creados, ni hasta dónde llegan los derechos humanos, y mucho menos cómo combatir la impunidad. Entonces, al no existir ese conocimiento, los derechos humanos están ausentes de las plataformas de los partidos políticos y desde luego como consecuencia de los candidatos y candidatas, ¿no? Entonces vamos a seguir poniendo el dedo en el renglón para que se hable de los derechos humanos en los debates, en las contiendas electorales, que se hable de los derechos humanos en los planteamientos, en las ofertas que hagan los y las pretensas y pretensos, para que sea vigente, para que la lucha no sea menor al tamaño del problema que tenemos. Si no adquiere un candidato a una curul, a diputado federal o diputado local, si no adquiere el compromiso de difundir, de promover los derechos humanos, entonces nos esperan los siguientes 3 años en que entren estos funcionarios que no tienen idea de lo que son los derechos humanos. Tendríamos 3 años en el retroceso en materia de derechos humanos. Si no somos enérgicos, ahorita que están haciendo compromisos, si no somos enérgicos desde las instituciones, y eso nos toca a nosotros como institución autónoma, exigir a los candidatos y candidatas de todos los partidos que se comprometan en el tema de los derechos humanos. Eso es fundamental y es una tarea que hemos emprendido ya en la petición pública, de que los derechos humanos estén palpables en los planteamientos que hacen en las plataformas políticas de los partidos y de los candidatos, ¿no? En el financiamiento de los derechos humanos,
Eso es suficiente, como te decía, pues se manejó desde 1900, pues ahora 1990, el 26 de septiembre, si no mal recuerdo, es cuando se abren los derechos humanos aquí en Guerrero a los actuales. ¿Está compensado? Mira, Con las demandas, las quejas, ¿se ha actualizado? los derechos humanos nacen con el hombre mismo, con la mujer desde su nacimiento. Desde luego que en México las instituciones defensoras de los derechos humanos nacen en los años 90, a principios. En 1990 nació la Comisión del Estado de Guerrero y con una característica muy especial por encima de todas las comisiones de todo el país. Nosotros nacimos con sustento constitucional. En la constitución local de aquel entonces, cuando se creó la comisión, existía el artículo 76 bis, que daba origen a la comisión con esa distinción de autonomía y además de sustento constitucional, lo cual vino a ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que era una oficina dependiente de la Secretaría de Gobernación, pasó a ser autónoma después de que la propia Comisión de Guerrero ya lo era. Entonces, estamos a la vanguardia en el tema jurídico de la naturaleza que nos dio origen precisamente como Comisión de los Derechos Humanos. De 1990 a la fecha hemos recorrido lo que no tienes idea, Mauricio, muchas vicisitudes, dificultades que han puesto en riesgo nuestras vidas, desde que en aquel entonces, en los años 90, que acudíamos a visitar las comandancias para buscar evidencias de que se practicaban la tortura en esos lugares, y desde luego que los encontrábamos, ¿no? Encontrábamos los cables colgados de los techos, encontrábamos los tambos de agua, encontrábamos los tehuacanes, encontrábamos salsa búfalo. No, todo. Y era una forma de cómo desnaturalizar la justicia, ¿no? Esas prácticas tan arcaicas, deleznables, fueron para quienes estuvimos en la comisión un parteaguas, porque era un riesgo combatir a esos agentes torturadores, porque en ese entonces eran los dueños de la justicia, ¿no? Y que existiera una Comisión de los Derechos Humanos que fuera a revisarlos, que fuera a introducirse a sus comandancias, a sus dormitorios para buscar, pues, ¿para qué te gusta que encontrábamos, Mauricio? Encontrábamos droga, encontrábamos armas que no eran las que tenían bajo la licencia colectiva, encontrábamos detenidos, prácticamente secuestrados. En aquel tiempo no era posible, no había manera de reclamar ante alguna autoridad el que tuvieran un detenido 15 días, 20 días, un mes, aún por encima de lo que marca la ley, porque no había quien llevara a juicio a esos policías, ¿no? Cuando nació la Comisión de los Derechos Humanos y la policía dejó de tener esas facultades sin límites, entonces empezaron a decir, ya no se puede trabajar porque la Comisión de los Derechos Humanos defiende a los delincuentes. ¿Y qué era realmente lo que estábamos defendiendo? La legalidad, porque no tenían al presunto delincuente detenido, porque ya los habían sentenciado y ellos determinaron que tenía que estar un mes en la cárcel. No es cierto, es una facultad que nunca ha tenido la policía. ¿Para qué los tenían? Para extorsionarlos, para hablar con su familia y mientras me juntas X cantidad de dinero, aquí va a estar y cuando me los traigas te lo entrego. Bueno, y siguen diciendo de los derechos humanos cuando sale un delincuente en que pues la culpa la tienen los derechos humanos. Pero déjame estructurar la pregunta que te hice anteriormente porque parece que no me la entendiste. Financieramente, la Comisión de Derechos Humanos está actualizada hasta ahorita para las demandas de las quejas que tienen en personal, en equipo, en papelería,
todo, en automóviles, gasolina, todos los gastos, porque pues ha triplicado la queja. Antes me estabas diciendo ahorita, en 1990, pues que había que atacar a la Procuraduría. Ahorita hay que atacar muchas cosas, la vigilancia de niños, que son maltratados, esa investigación de jóvenes, de adultos mayores. Financieramente está estructurado para esa magnitud ya. Fíjate que en la comisión uno de los problemas que más nos ocupan es la situación financiera, porque desde que determinamos sacar a la comisión de su encierro, de la cómoda estancia en las oficinas, desde dirigir una institución tan grande y tan importante sentado en una silla, eso es imperdonable en estos tiempos, Mauricio. Decidimos darle movilidad a la comisión. O sea, la gente no está sentada todo el tiempo en la comisión, la gente está atendiendo a grupos, después de tener un encuentro con ellos se salen y los acompañan a la Secretaría General de Gobierno, a la oficina del gobernador, a la Fiscalía, al tribunal. Entonces hay una movilidad permanente. Si están ocurriendo hechos en X colonia de cualquier parte del estado, Mauricio, ahí está un representante de la Comisión de los Derechos Humanos. Y bien lo dices, ¿con qué dinero puedes mover tanta gente? ¿Con qué vehículos? ¿Con qué gasolina? ¿Con qué salario? Papelería, y ahí es donde, computadoras, sí, desde luego, archivos. Y ahí es donde chocamos. Mira, tenemos un segundo lugar en una evaluación en materia de transparencia por el manejo de los recursos y el combate a la impunidad y a la corrupción. Y fuimos rankeados en el segundo lugar, solo superados por la institución que nos evaluó, por la Auditoría Superior, la Auditoría General del Estado. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un manejo transparente de los recursos. Y esto lo traigo a colación porque nos hicieron una auditoría hace cosa de 2 meses que nos entregaron los resultados. Y como siempre, ¿no? Tú tienes la certeza de que estás manejando bien los recursos económicos que son limitados y además son propiedad de la gente. Y tienes la obligación de manejarlos bien y transparente. Entonces, pero siempre que te llaman para darte el resultado de una auditoría que tarda 1 mes o más, la revisión documento por documento, factura por factura, gasto por gasto y cerciorándote, aquí está una factura de compraste tal cosa, pero ahí está el bien que compraste, ¿no? Y con las características que menciona la factura, todo lo que un auditor puede hacer, todos los recursos que entran a la comisión. Entonces, la respuesta del auditor ya fue el auditor especializado en el tema de organismos públicos autónomos, y en vez de hacernos alguna observación sobre el manejo de nuestros recursos, nos dice cómo le hacen para desarrollar todo ese trabajo que hemos visto en los documentos, con un presupuesto así de diminuto, y que no paran las actividades en la comisión, porque los auditores ahí prácticamente viven en la comisión cuando están auditando, están todo el día y están viendo la movilidad de la institución y todo. Entonces, bueno, eso es lo que hay que reconocerle a un gran equipo que tenemos en la comisión. Ahorita, por cierto, vengo llegando, Mauricio, un poquito tarde porque me citaron del Congreso del Estado para hacer entrega del informe de las actividades que durante el año 2017 tuvo la comisión con ese gran grupo de hombres y mujeres y con unos resultados espléndidos que a nadie más se los debemos más que a ellos, que hacen tanto con tan poco salario, ¿no? Y desde luego esto tiene mucho que ver, ¿qué hacemos nosotros como directivos de la comisión? Bueno, empujar por ahí, ¿no? Por hacer el compromiso con los que ahora son candidatos, para que desde las cámaras de diputados local, federal y el Senado se promuevan recursos económicos, no nada más para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, sino para todas las comisiones que están en las mismas condiciones que nosotros. Desde luego que hay que diferenciar. Yo en el seno de la Federación Mexicana de Organismos Defensores de los Derechos Humanos puedo ver el trabajo que hace una Comisión de los Derechos Humanos en otro estado que no tiene las características ni los problemas que tenemos en Guerrero, y que además tienen una
un nivel económico mucho más alto en estados, por ejemplo, del norte, que ahorita venía viendo la información, por ejemplo, de Nuevo León, unidades nuevas para hacer la promoción de los derechos humanos, el banderazo de salida, varias unidades que nosotros no tenemos en qué movernos ya. Los vehículos que cargan nuestros delegados en todas las regiones del estado son verdaderamente chatarras. Y así no nos paramos un solo día en el trabajo que tenemos. Los compañeros donde se les quedan las camionetas ahí las dejan y le siguen en lo que pueden para cumplir con los compromisos que tenemos con la gente. Entonces, esas condiciones en las que estamos en Guerrero las debemos impulsar desde este momento que los diputados andan ofreciendo sus bondades para traer mejoras a la sociedad, pues que empiecen por ahí, ¿no? Por ofrecer mejores condiciones de respeto a la dignidad humana, que tiene mucho que ver con respetar los derechos humanos. Entonces, si estás ofreciendo que les vas a llevar fertilizante, que les vas a llevar un proyecto productivo, sí, pero te voy a seguir fregando, te voy a seguir echando a la policía, no te voy a hacer caso en los tribunales, o sea, es efímero. No te voy a poner seguridad, no te Sí, voy a poner exactamente. parques. Fíjate que esa pregunta sale a colación porque el 4 de agosto del 2016 comparece el Gabinete de Seguridad ante el Congreso de Guerrero. Ante el cuestionamiento de diputados integrantes de la 61 legislatura, los titulares de Seguridad Pública, el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado expusieron las dificultades económicas para combatir los índices de seguridad. Pedro Almarzán Cervantes, Daniel Pano Cruz, Javier Ignacio Lea Pelás puntualizaron que la institución a su cargo no cuentan con suficiente presupuesto para la implementación de estrategias y protocolos para combatir la seguridad del Estado. Entonces, ¿para qué están estas gentes teniendo un sueldo? Pues que no devengan. Y eso le puede pasar al organismo que tú presides. Sí, nosotros... Esa es mi preocupación y la preocupación de muchos acapulqueños que encuentran, como dices tú, ahí la satisfacción de que se les escucha y que se les gestiona. Sí, es un compromiso enorme dirigir a estos organismos, muy a pesar de lo que bien comentas acerca de otros servidores públicos, pero no vamos a quitar el dedo del renglón. Vamos a seguir trabajando en beneficio de la gente. Vamos a seguir trabajando porque los derechos humanos se visibilicen, que podamos llegar al momento en el que los niños en nivel primaria ya tengan el manejo de los principales derechos que les asisten en la Constitución y en los tratados internacionales que son suscritos por México, que son aprobados por el Senado de la República y que con ese motivo se vuelven obligatorios su cumplimiento y su vigencia es a la par de la propia Constitución de la República. Entonces, si trabajamos desde ahí, vamos a superar todas esas vicisitudes y desde luego si tuviéramos la participación de todos los funcionarios públicos, te lo comento, Mauricio, ahora es una obligación de todos los servidores públicos en el ámbito de su competencia donde se encuentren, que son responsables de la promoción y la defensa de los derechos humanos. Ya no tienen que esperar una recomendación de la Comisión de los Derechos Humanos. Ya el artículo 1 de la Constitución establece que todos, sin excepción, somos responsables de velar por los derechos humanos y su respeto y desde luego perseguir a los violadores de los derechos humanos, cosa que todavía no alcanzan a entender los servidores públicos desde donde se encuentran cómodamente instalados, ¿no? Hay mucho que platicar en cuestión de derechos humanos, nos gustaría seguir, pero el tiempo se nos agota, más a ti que tienes ahí otras cuestiones que ver, pero algo que desees anexar. Pues Mauricio, me la pones más difícil si me dejas toda la cobertura de ¿qué tanto no te quisiera decir, Mauricio, de todo Oye, las ¿qué tanto yo experiencias? te quisiera preguntar? Sí. Pero bueno.
necesito que me alquiles aquí todos los martes. ¿Qué día es hoy? Ya no sé ni Sí, qué día es. es martes. Para que estemos hablando por temas esto tan importante que es los derechos humanos. Yo resumiría en una frase que ha sido muy socorrida en este tema de la defensa de los derechos humanos. Si no te quejas, no te quejes. O sea, si no te atreves a poner una queja, después no te andes quejando de que no se te hizo justicia. ¿Por dónde se puede empezar a que recibas justicia? Primero tienes que quejarte. Nadie va a ir a ofrecerte a tu casa, oye, hay alguien que te haya violado los derechos humanos, ¿quieres? No, hay que salir y con todo el valor acudir a las instituciones, a derechos humanos, a la agencia del Ministerio Público, al DIF, a los tribunales, a los juzgados de paz, al comisario, al presidente municipal, al síndico, donde sea. Puedes encontrar a alguien. Si no conocen la ley, te canalizarán con quien sí la conozca y puedas hacer pública una violación a los derechos humanos. Mientras mantengas una violación a los derechos humanos guardada en tu casa, nadie te va a hacer justicia. Y eso incluye a las mujeres que son golpeadas dentro de su hogar y que hacia afuera pareciera que todos... Bueno, habemos unos otros golpeados y no se nos hace justicia. Bueno, te podría dar una atención ya personalizada respecto al caso. No, yo lo digo por algunos compañeros, no es mi caso. Pero fíjate, hay una ley que dices que está guardada y es reciente, de la tercera edad. Tú mismo has de saber que acaba de salir una ley de los de la tercera edad. Y aquí pues no se ejerce, no tenemos playas para personas de la tercera edad, las calles no están para lo de la tercera edad, hay entretenimientos que no tienen las instalaciones para la tercera edad, pero sí se habla y se lucra en el municipio y en el estado de que pues ya tenemos un estado en el Congreso de una ley para lo de la tercera edad. Mira, Mauricio, hace años en la comisión nos dimos a la tarea de hacer un recorrido por todo el estado y identificamos cuántos obstáculos tienen, no tan solo los de la tercera edad, sino las personas que tienen dificultades para deambular, las personas que andan en silla de ruedas, con muletas, los que ya no pueden caminar, los que no ven. Un gran número de gente que tenemos con cuestiones de salud. El derecho de salud, el derecho de estudiar. Y la comisión emitió una recomendación en la que a todos los municipios se les recomendó la tarea de adecuar sus instalaciones en los ayuntamientos y en las oficinas públicas, sea DIF municipal, seguridad pública, ayuntamientos, regidurías, que tengan acceso para la gente, como tú dices, personas de la tercera edad, los adultos mayores, es el término que ahora es adecuado, y los discapacitados. Y tras esa recomendación hubo muchas mejoras. Ya ahora las escuelas, cuando se pasan los proyectos a dar el visto bueno, tienen que tener las rampas, deben tener los puentes en la vialidad para acceso a esas instituciones y el manejo, poder deambular, o sea, como lo tenemos en la comisión, tenemos rampa, el discapacitado puede llegar a la primer planta y tomar el ascensor y subir hasta la presidencia o bajar al estacionamiento con toda libertad. Pero no hay facilidades para que una persona de la tercera edad pueda seguir estudiando, becas, horarios, cosas así, no las he visto, no las veo, pero si quieres agregar algo más para ya concluir el programa, pues yo nomás te diría de esto, ¿no? Porque me dices, bueno, hay unas leyes, le digo, sí, hay unas leyes guardadas y sí, mi queja, la voz en que no existen facilidades para las personas de tercera edad para estudiar. Fíjate que es un tema que no se nos ha presentado con la suficiencia como para que sea
motivo de que tengamos un esquema de trabajo respecto a las personas de la tercera edad que desean estudiar. El grueso de la problemática de las personas de la tercera edad es tener acceso al trato digno, tener acceso a una jubilación, a una pensión y tener acceso a la salud. Son las principales demandas de los adultos mayores, y es sobre lo que estamos trabajando. Precisamente ahorita estoy tratando un tema de algunos adultos mayores que se jubilaron y que la pensión se les hace muy difícil obtenerla mediante el ISPEC. Entonces, tengo en realidad, si me apuras mucho, no tengo demandas en ese sentido en educación. Lo que sí veo que en las universidades, donde históricamente conocemos que es un lugar para jóvenes, también hay adultos inscritos y estudiando, pero no es el grueso de ese sector social, ¿no, Mauricio? El día que llegue, que todavía me falta, pero pues el temor de que ya no pueda ejercer el periodismo, pues me voy a tener que ir a empacar ahí a los súper, o me voy a ir a vender chicles. Lo que puedes hacer es que, como lo estamos haciendo nosotros aquí en la comisión, y los compañeros que tienen ahorita me están haciendo el favor de acompañarme, seguimos estudiando, porque cuando llegue ese momento debemos tener una herramienta más para defendernos pero yo no la tengo. La cuestión. Pero ya inscríbete, es buen tiempo. Bueno, lo vamos a hacer. Y de aquí a que ya decidas retirarte de estos micrófonos, pues tengas cómodamente ahí que administrar tu sapiencia y ofrecerla al público aquí en Acapulco, que es una sociedad muy generosa, ¿no? Y que nos da empleo y que nos da cobijo a muchos guerrerenses, ¿no? Mauricio, te agradezco mucho. Presidente, yo te agradezco, acabas de venir del Congreso, nos los acabas de decir, saliendo de allí, pues nos hiciste el favor de venirte corriendo hasta aquí para este programa. Hay mucho que platicar, ojalá no te tengamos que ver hasta el 2019, pronto. A nombre de José de la Cruz Mayagoitia, te doy las gracias, a nombre mío por haber venido. Y es el licenciado Ramón Navarrete Magdaleno, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Guerrero, al quien tuvimos hoy, y nos platicó, pues, en grosso modo, lo que está sucediendo actualmente. Habrá cosas que platicar, pero bueno, vamos a convencerlo que pronto esté aquí con nosotros. Le agradezco mucho su mirada y ojalá nos veamos el próximo martes a las 18 horas. Gracias por su atención. tvacapulco.com presentó Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.